Y ya después de una larga espera, por fin tenemos de nueva cuenta aquí en Adimensional a Elías Marín Chaparro con su sección Un Mundo Nos Vigila. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Aquí aterrizando de la nave. Sí, nos tenías muy abandonados. Sí, anduvimos ahí abducidos por un rato, pero estamos de regreso. Eso es todo, ya se te extrañaba. Ah, no, igualmente. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, te traigo un caso que nos tocó investigarlo en su tiempo, ya en Cuauhtémoc, Chihuahua, que se trata del ovni de Bocoina. El ovni de Bocoina. Increíble caso. No, gran caso que nos tocó estar de primera mano, ¿verdad? Investigando y viendo el video y sobre todo hubo muchas cosas con las cuales yo me identifiqué con mi abducción, por las cuales yo daba por verdadero el caso, incluso sin ver el video, pero el video en su tiempo, pues creo que también fue esos videos que pues no se veían muy normales. Era un ovni que incluso vamos a pasar el relay para que después lo vean. El ovni es un ovni que suelta un rayo, o sea, en un frame tira un rayo, y ya después cuando analicé el video, cuando le metimos un filtro infrarrojo, hay otro frame donde tira un rayo que no se ve a simple vista, pero ahí está. Y se ven inclusive esferas también, creo, ¿no? Cuando le metías el infrarrojo, ¿no? Sí, aparece como que en la parte inferior izquierda aparece como una esferita, pero no podría decir si era un insecto o esfera. Había algo ahí que pues a simple vista no se veía, pero sí se reflejaba, ¿verdad? En el espectro infrarrojo. Reflejaba luz. Así es. ¿Podrías ponernos en contexto, sobre todo para nuestros radioescuchas que no conocemos, que no conocen el caso, porque pues obviamente tú y yo lo conocemos? ¿Podrías darnos el contexto para quienes nos están escuchando, cómo inicia todo esto? Sí, mira, Rafa, era un 8 de febrero del 2007. En su tiempo omitimos el nombre, ¿verdad? Vamos a seguir omitiéndolo, vamos a llamarlo como Alejandro. Alejandro era un repartidor de productos lácteos. Él se manejaba ya en la parte de la sierra, sobre todo en la comunidad de Bocoina, y él siempre hacía su regreso de Bocoina, pasaba por San Juanito, que es un poblado como a 20 minutos de San Juanito, y ya de San Juanito pasaba por La Junta y después llegaba a Ciudad Cuauhtémoc. Eso siempre, sus días de repartición creo que eran los fines de semana, entonces él ya se la sabía. Yo llego a La Junta, me compro mi Six y ya llego a ver ya los resúmenes deportivos, de verdad, como cualquier ritual de masculino de fin de semana de las personas que nos gustan los deportes. Sí. Entonces, él sale aproximadamente eso de las 7 de la tarde de Bocoina, y en lo que empieza a oscurecer, él vio a lo lejos como algo brillante, pero pues él no le tomó mucha atención. Él pensaba que era la luna, y pues a ver, luna llena. Pasa como una zona de altibajos, y al pasar una curva ya ve el objeto más claramente y ve que no es la luna, es un objeto que emitía diferentes colores, y le llamó la atención. Pues esto no está muy raro. Entonces en esa recta él procede a orilla su camioneta repartidora, y él deja el vehículo prendido y se pone a observar el objeto. Entonces se acuerda que trae un Nokia 631, que en esos tiempos pues era novedad, ¿verdad? Poder grabar video, porque no había mucho espacio como ahorita lo tenemos, y empezó a grabar video. Algo que le llamó la atención a él es de que aproximadamente en intervalos de 1 minuto el objeto soltaba un rayo al piso. Dijo, voy a ver si lo logro grabar, y graba 2 segmentos de video. Creo que en el primero no se ve el rayo, y en el segundo es cuando se logra ver, y pues se le acaba el espacio. Él empieza como que a checar en su teléfono para ver si qué borraba. Creo que incluso hasta borró fotos ahí de su boda y demás para buscar más espacio, pero es cuando ve que el objeto se inclina a unos 20 grados y se empieza a aproximar hacia él. Él ya deja de buscar qué eliminar, se queda observando el objeto, y cuando menos piensa, ya el objeto está a unos 200 metros sobre las copas de los árboles, que hay que recordar que toda esa zona de Bocoina es muy boscosa. Entonces tiene al objeto a unos 200 metros, y él calcula aproximadamente de 80 a 100 metros era el tamaño de esta nave, que describe que emitió un ruido como de un oleaje, y empieza a ver que entre las ventanas había muchas luces muy intensas y de colores.
y debajo del objeto, porque incluso llega el objeto a pararse sobre él, empezar como una serie de como de remaches, pero había y la parte inferior como que hay unas partes que giraban hacia un lado y otras a contrarreloj, y en medio tenía una luz súper intensa que dice que incluso él veía como si fuera de día. Entonces él empieza a sentir como que un hormigueo, que como en mi caso, ¿no? Cuando me abducían yo también sentí ese como que hormigueo eléctrico, y se acuerda de que pues el ovni aventaba un rayo y pues le dio un miedo, y dice que ni se fijó en la carretera, él nomás echó a correr, cruza la carretera y empieza a perderse entre los pinos, que es cuando dice, pues ya para qué sigo corriendo, o sea, pues el ovni no va a pasar por las copas de los árboles. Voltea a ver hacia atrás, el ovni otra vez agarra una posición horizontal y se eleva y se pierde en el cenit. Pues ya el Alejandro, pues emocionado y asustado a la vez con todo lo que había grabado, regresa a la troca. Pero este detalle ya fue cuando ya tuvimos el acercamiento ahí con él, que nos lo platica, que él prende otra vez el vehículo cuando él nunca lo había apagado, y dice que él siempre pasaba por cerca de unas vías y ya no había pasado, o sea, como que ese tramo ya no se acordaba, pero él no le tomó importancia. Él cuando realmente se da cuenta es cuando llega al poblado de la Junta a comprar sus Six, que ya estaba todo cerrado. Dice, canijo, pero pues si, pues ellos siempre alcanzaba a llegar antes de que cerraban, o sea, fácilmente, aproximadamente tenemos como una hora de tiempo perdido que tiene Alejandro. Él ya llega a su casa, platica y todo, y pues él era una de esas personas que pues no creían en estos temas, ¿verdad? Él dice, yo siempre que veía a Jaime Maussan, me burlaba, incluso le cambiaba, pero pues otro dato con el que yo siempre me familiaricé es de que ya cuando te pasa esto, empiezas a tener como que una sed de conocimiento de todo este tema, o sea, como que quieres darle una lógica, quieres entenderlo porque qué es, y es cuando empieza a contactarnos, ¿verdad? Porque quería como que de tener un entendimiento de toda la experiencia que él había pasado. Yo recuerdo mucho, sobre todo este caso, ¿no? Volviendo un poquito atrás al punto del contacto, ¿no? O del avistamiento como tal. Uh-huh. Que él dice que comentabas que se posiciona sobre él y él alcanza a apreciar desde, porque el objeto está a un punto cenital completamente, comienza a ver el interior, ¿no? de esto, y yo recuerdo, no sé si recuerdo muy bien, no sé si lo recuerdas tú también, que decía que se miraba como si fueran edificios hacia adentro. Sí, él como que ve una ciudad, ¿no? Algo así interna comentaba. Exactamente. Y sobre todo, bueno, yo recuerdo mucho esto porque a mí me llama por teléfono Efraín Chavira, nuestro amigo Efraín Chavira, ufólogo, comunicador de Ciudad Cuauhtémoc, y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pasó esto, y ve con Álvaro Barrandey. Él tiene el video, y fue cuando fuimos con Álvaro, ¿no? Así es. Y ya posteriormente conocimos el video y fuimos a visitarlo, Elías. ¿Recuerdas los dibujos que nos hizo de la nave que vio? Sí, yo recuerdo que teníamos mucho esa metodología, ¿verdad? De los 70s, de que, pues, ¿sabes qué? Descríbenos y con tus propias manos, ¿no? O sea, descríbenos lo que plasma, sin nosotros meter contaminación, ¿verdad? Sobre su relato. Y él empezó a describir a dibujar este objeto que incluso ponía las ventanitas ahí de colores, la parte inferior de como una parte giraba hacia un lado, la del medio hacia otra, la luz, como lo vio a lo lejos sobre los árboles. Y otra cosa que también me familiarizaba mucho con él, cuando él empezaba a recordar esa historia, le entraba como que un pánico. O sea, no sé si es algo de que por un chip que te induce. Una especie de estrés postraumático, ¿no? Más o menos. Exactamente, porque yo recuerdo que hasta yo cuando platicaba mi experiencia, o sea, yo temblaba o se terminaba como que ese shock nervioso otra vez. Pero no sé si era algo inducido como para que estos seres como que lo que querían pasar inadvertidos, ¿verdad? O sea, como que lo que menos cuentes, porque ya después cuando nos empieza a ver la opción ahí de hacerle una regresión hipnótica, tú como dentista le querías ver si tenía un implante en las muelas, en los dientes,
y él empieza como a contarnos que estos seres le empezaran a decir que no, ¿verdad? O sea, como que aléjate de todo eso porque no queremos que nos descubra. Sí, yo no sé, me gustaría mucho que nos contaras esa parte de que estos seres comienzan a hostigarlo, ¿no? Y a visitarlo en su casa. Sí, yo recuerdo que pues en ese tiempo nos juntábamos el grupo que teníamos de investigación y llegué a Fren y nos empezó a platicar, ¿no? Oiga, ¿saben qué? Pues ya nos está comentando Alejandro que ya lo están visitando, incluso Fren vivía enfrente, o sea, dice yo, pues yo me quedo hasta noche y no veo nada, ¿verdad? Y estos seres había veces donde Alejandro amanecía en el techo y empezaba incluso a recitar frases de la Biblia. A Fren le tocó ver una vez que ahí con su esposa que empieza a decir porque ni siquiera era religioso Alejandro, o sea, empiezan a decir frases de la Biblia. Yo me acuerdo mucho de una donde habla de este oleaje, porque ya se comentaba que el ovni se veía como un oleaje, y la cita que mencionó, creo que es por Apocalipsis o Juan no sé qué, que también le mencionó un oleaje, que iba a haber tiempos violentos, algo así, y se iban a escuchar los oleajes y demás, y me hacía como que clic ahí de que, pues mira, pues era lo que, justamente el ruido que él comentaba, ¿verdad? Entonces también comentaba que esos seres al parecer humanoides, como los típicos grises. Pero un dato interesante que decía es de que tenían la lengua muy larga como víboras. Entonces ya después empezó a mezclar todo esto de religión. Entonces no sé si era como una especie también hay como de meterle miedo religioso, ¿verdad? O qué, pero yo recuerdo que batallábamos mucho para que él nos pudiera platicar. O sea, incluso ya teníamos que esperarnos a que se echara unas cheves para que nos soltara algo. Porque Sí, no. lo que hay un punto, bueno, dos cosas quiero tocar, ¿no? El tema, sobre todo primero era de esa parte de que seguramente estos seres no eran seres benévolos, ¿no? Porque obviamente estaban transgrediendo su albedrío, ¿no? Decía que su esposa se levantaba en la noche a tomar agua y ¡pum! Ahí estaban en la cocina. Y los empezaron en cierta manera, a acosar, y no sé si recuerdas que inclusive la familia se veía aterrada, Elías. Sí, sobre todo pues ver cómo empezaba incluso a hacer esta escritura telepática, automática y plasmaba estos textos de la Biblia que pues no tenían pues un sentido, ¿verdad? Esta parte espacial con la parte religiosa, y pues sí era algo que ya no nomás él estaba viviendo, ya lo estaba también presenciando la familia, o sea, era algo muy pesado también para que él. En aquel entonces no se manejaba mucho, ¿no? Porque estarás de acuerdo conmigo que tenemos unos años a la fecha en donde ya se relaciona mucho que los ángeles y los alienígenas y que son demonios y que esto y que el otro, pero en aquel entonces no se concatenaba o no se mezclaba mucho los temas. Yo recuerdo mucho esa parte que a mí en lo personal me generaba mucho ruido, ¿no? La cuestión de mezclar lo espacial con lo bíblico y con todo este rollo. Sí, o sea, yo también recuerdo que pues quería aterrizar, que unir esa parte, o sea, entendía como que pues lo que tienen allá en la mano y que siempre tienen todos es la Biblia. ¿Cómo les explico lo de nosotros? Pues esa parte del oleaje pues me hacía clic, ¿no? De que pues sí, es como suena su nave, pues es como nos pueden decir esto, pero pues como que tenía muy encriptado y el mensaje, o sea, siento que también era como esa especie de infundir miedo, ¿no? O sea, sobre todo ahí porque acuérdate que es como que esa frecuencia con lo que más terminan ahí conectando con los humanos abducidos. Y en este caso, como ya estaba en su casa y no nomás estaba él solo, estaba su otra familia, como que también estos seres terminan alienando a las personas abducidas, como que también los quieren dejar lejos de otros seres humanos, y por eso nos decían que no al examinarle las muelas, el no a la regresión hipnótica, el medio ahí tuviera conflicto con su familia para que también lo alienaran, o sea, sí, siento que para allá iba eso. Sí, y otro punto que te quería comentar, Elías, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo creo que a lo mejor aquí vamos a tal vez a chocar un poco. Un patrón que he visto yo en lo poco o mucho que tengo dentro del estudio de este tipo de fenómenos es de que las personas contactadas, por lo general, hay un punto en el que como que no sé si es muy la impresión es tan pero tan grande
que en cierta manera se disocian. No me atrevería a decir que enloquecen, pero de repente como que divagan mucho en sus ideas y en las cosas que dicen. Sí, siento, o sea, estoy de acuerdo en esa parte, o sea, en veces ya es como que en esa búsqueda de encontrarle una razón, una lógica. En mi caso, pues me pasó cuando era muy niño, ¿verdad? Todavía no tenía muy aterrizado muchas ideologías, pero ya personas que ya mayores que les pasa eso, o sea, como que buscar de darle sentido ahora a esa nueva realidad que se les aparece, como que en veces lo adhieren a lo que tiene ahí más cercano, que en vez de ser la religión. Me acuerdo de un caso que comentaba Fepo de Podcast Paranormal, que era un contactado que lo obligaron a construir una pirámide, pero él después le empezó a meter ahí un rollo de Dios y demás, y cuando Fepo lo encaró y le preguntó que si en realidad estos seres le habían dicho algo así de Dios, y ya después él se abrió y dijo que no, o sea, que fue algo que él metió después, pero por su cuenta, ¿sabes cómo? Entonces siento que en esta búsqueda de darle lógica es cuando terminas ahí mezclando tus ideologías con esta parte de no entender qué es lo que me está pasando. Sí, porque tenemos un marco referencial, ¿no? O sea, tenemos nuestras... Te topas topas de repente o te vas de bruces con lo inexplicable y tratas de darle una explicación en base a tus conocimientos, a lo que tienes a tu cosmogonía, vaya, pues. Entonces, no tienes a veces los elementos y le das eso. Yo recuerdo mucho el caso del gigante Cusi. Cuando el minero ve ese gigante en Cusi, que más adelante hablaremos de ese caso, sí, ojalá sería bueno que nos lo presentaras también. Ve el gigante cerca de la mina y él lo relaciona con el Cristo que se encuentra en Cusihuiriachi. O sea, le dio una connotación religiosa, o sea, en base a sus cuestiones o a su entereza psicosocial, cultural, pues le dio esa connotación religiosa a algo que obviamente pues no tenía una como tanto una relación, ¿no? Así es, que en su momento platicaremos todo lo que nos pasó con el Cristo de Cusi, ¿verdad? Que también es muy paranormal. Pero sí, o sea, terminan delimitando todo su arquetipo cultural e ideológico y demás. O sea, también yo platico mucho con los taromaras aquí de la región, y si tú les hablas de extraterrestres, pues ellos no entienden como que esa parte, o sea, no la asocian en su cultura, en su día a día. Pero les empiezas a platicar de estos gigantes, de las luces en el cielo y demás, y te lo hablan con una naturaleza, sí, pues es que es muy común allá, pero sí, no tienen aterrizado a eso. Sí, me recuerda mucho a esa, no sé si era una tribu africana o una tribu amazónica, no recuerdo bien, de hecho lo vi hace poco, donde le muestran unas imágenes, unas ilustraciones de seres grises, y ellos les dan, no, es que estos se llaman así, 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 y vienen seguido y esto y lo otro. Sí, que ellos les dan el concepto extraterrestre y pues no lo aterrizan, ¿verdad? Cuando ya les muestran la imagen del ser, sí, mira, son tales seres intraterrenos, convivimos con ellos sin problemas, y dices, órale. O sea, hay que ver qué lenguaje usar, ¿verdad? Por eso también sentía como que esta forma de comunicación de estos seres, pues como no la hacen muy directa, pues usaban este concepto de religión de Biblia, pero el mensaje estaba encriptado ahí, ¿verdad? No tanto de que te quisieran decir, venimos de un Dios, demás, sino que lo que te querían comentar venían en esos textos que nos ponían de ejemplo. Oye, y volviendo al tema del ovni Bocoina, yo recuerdo muy bien el caso de Alejandro, que ya en las últimas instancias, porque hubo un momento en que de repente se nos desapareció del mapa, ya nunca volvimos a ver de él, ni qué fin habrá tenido. Al último ya hablaba en que en su momento yo decía, oye, no, pues como que nada que ver, porque nos hablaba que miraba seres con cabeza de león y que seres con forma de animales y que seres como con pescados y ese rollo, peces, y en aquel entonces como que estábamos como en ciernes, y ahora que estamos ya de este lado, ya son más de 20 años de estar
estudiando esto y vemos que existen los seres zoomórficos y que hay seres que tienen forma de león y que hay seres que tienen forma que los han descrito, no que los hayamos visto, no, pero que la gente da sus testimonios y dice, oye, después de todo Alejandro, que en ese momento lo escuchábamos, que está divagando, pues realmente no estaba divagando tanto, porque sí concuerda mucho con avistamientos de personas que no tienen ninguna conexión entre sí, ni el tiempo ni en distancia, y resulta que a lo mejor no estaba tan errado y que a lo mejor los errados somos otros. Sí, y siento que en ese momento era cuando estábamos ya con la parte metodológica de esta investigación de hacerle la hipnosis o los rayos X con sus muelas, que queríamos irnos con ese protocolo, y él ya nos platicaba más estas anécdotas con seres, ahora como comentas, de estos felinoides, los hombres pescado, que pueden haber sido la otra polaridad, ¿no?, de los seres que los visitaron, pero pues como no había una prueba tangible de eso, pues lo que sí teníamos a la mano era eso, su relato, y queríamos ver a ver si en su inconsciente encontrábamos más con el hipnoterapeuta, o en este caso algo físico con una operación de que tú le hicieras a las muelas. Es donde nos quedamos ahí trabados, ¿verdad? Pero pues sí, quién sabe qué habrá sido de Alejandro. Sí, porque el tema de sus piezas dentales era que él comentaba que tenía implantes, y él decía que le habían colocado implantes en la piel y que se los quitaba y que tenían forma de un balín, ¿recuerdas? Y que se desintegraban en su mano. Y yo recuerdo muy bien que decía que traía un implante en una muela y mostraba dolor y mostraba inflamación, y dije, bueno, vamos a tomarle una radiografía, y que el día de su cita de la radiografía resultó que estos seres le prohibieron estrictamente que nos siguiera dando información. Así es, y tratamos también ahí de convencerlo, ¿verdad? O sea, pues sí, o sea, por algo no quieren que nos demos cuenta, o sea, anímate y demás, y como que él ya tenía como que más ahí esa idealización con estos seres, que pues cosa que le decían, cosa que él estaba haciendo, o sea, que era también lo que nos daba miedo a nosotros, ¿verdad? A ver qué locura le podrán decir de su familia, o quisiera ir con la gente que terminara como estos, como los del cometa Halley, ¿no? Ese tipo de sectas que también pues ya su parte mental pues podía ser un peligro, ¿verdad? Sí, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, si ustedes desean ver este video, lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube, lo pueden encontrar en nuestra página de TikTok, OVNI lanza rayo a la Tierra, o el OVNI de Bucoina, y ahí está toda la información. Es un caso que está muy bien documentado, está muy bien sustentado, es un caso del año 2007, y en lo personal me atrevo a decir que uno de los casos mejor documentados dentro del fenómeno OVNI en nuestro país, y que pues no ha tenido tal vez la difusión que se mereciera tener. Sí, una prueba excelente era el OVNI lanzando un rayo, porque incluso me tocó ver ese mismo año OVNIs ahí en Argentina, otro en Brasil, que pues se repitió esa causística, que lanzaban un rayo al piso, quién sabe si estuvieran ahí soltando seres, soltando naves, abduciendo algo, pero sí, como que ese año se dio mucho. Y eran grises, porque no sé si recuerdas que tuvimos ese caso, y al poco tiempo surge el caso de Aguada, Puerto Rico, de esa casa que está cerca de donde está el radiotelescopio de Arecibo, de los grises que los visitaban, y ellos grabaron un OVNI idéntico, el mismo tipo de objeto lanzando un rayo, pero este es un rayo más, y obviamente con esas luces en el contorno. Ahora estamos hablando que los dispositivos celulares de aquellos tiempos pues eran muy, muy primitivos a lo que hay hoy en día, ¿no? Tenemos cámaras 4K, te graban en HD, pero en aquel entonces, oye, pues era muy rudimentaria la tecnología, sin embargo se lograron captar estas evidencias. Sí, porque incluso ahorita los de ahora puedes ver, aunque sea de noche, el mismo celular te acomoda para que veas algo. En ese tiempo pues no, que hay algo que me llama la atención ya que chequé últimamente, porque uno de los rayos, el que no es visible, el que es infrarrojo, tiene como una serie de líneas, un patrón de líneas que van perpendiculares al rayo principal del objeto. A mí me llama mucho la atención ese tipo de patrón, pero ya checándolo, haz de cuenta que con los sensores de esas cámaras, el sensor CMOS, que es el que agarra como que la iluminación y empieza como que toda la luz que captura, haz de cuenta que no la agarra todo de jalón,
sino que va como por filas. Entonces, cuando una luz es muy, muy, muy intensa, el sensor como que se sobresatura. Entonces, esto como que coincide, porque acuérdate que él platicaba que cuando se le acerca ya el ovni, él veía súper iluminado como si fuera de día. Como si fuese de día. Uh-huh. Así es, entonces, si es una luz muy intensa, termina generándose este patrón en esos sensores CMOS de esa época. Entonces, algo que descubrí. Y luego hay dos cosas que a lo mejor sí las comentaste, pero que no hemos puesto énfasis. El espacio de tiempo perdido, que es una señal de una posible abducción, y que su vehículo se encontraba varios kilómetros más adelante, ligeramente en la carretera, porque él originalmente se orilla completamente, y cuando él vuelve a subirse a su vehículo está kilómetros más adelante y ligeramente pisando la carretera en su camión de leche repartido. Sí, fueron 4 kilómetros. Esto habla que aparte de que a él lo abducieron, también lo abdujeron con todo y vehículo. Con todo y vehículo se lo llevaron. Así es. Así es. Caramba, Elías, mira, dicen que recordar es vivir, y te agradezco mucho que nos hayas traído este caso porque me remontaste al año 2006-2007. No, pues un excelente caso que nos tocó investigar en su tiempo, y creo que ahí siguen varias incógnitas, pero pues parte del tema, ¿verdad? Ahí estamos presentes. Muchísimas gracias, Elías, con tu reporte de esta noche. Sale, estamos en contacto, Rafa, y nos vemos en un próximo episodio. Estamos en contacto. Esto es Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.